Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Divertidas Consecuencias, vuestro podcast y cada día. El de más gente. Yo soy Adrián, aquí Yo soy tenemos Carlos. y hoy tenemos un invitado muy especial. Por mala suerte o buena suerte, ya veremos, no está aquí con nosotros, pero le tenemos totalmente online, ya que el tema que vamos a tratar hoy, que es el nomadismo digital o cómo ganarse la vida fuera de tu país de origen, funciona. Pues vamos a hablar de todo eso y aquí para ello tenemos a nuestro amigo Pablo. Buenas, muchas gracias por invitarme, chicos. Un Nada. placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Y ¿vas tú? bueno, sí, en primer lugar, que nos cuentes quién es Pablo, a qué te dedicas y por qué estás aquí con nosotros, que obviamente lo sabes, pero explícaselo a la gente, ¿no? Cómo vamos a introducir el tema del nomadismo digital. Yo soy Pablo Vargas, soy de Sevilla, estudié Ingeniería de la Salud allí hace ya unos cuantos años y, y después de empecé a trabajar laboralmente en España solamente un año y tenía ganas de irme fuera de España, así que terminé en Dublín, en Irlanda. Allí fue donde conocí a Adrián, porque los dos trabajamos en TikTok y cuando yo trabajaba en TikTok, pues en un viaje de negocio que él hizo a Dublín, pues allí nos conocimos además en Masterwork, porque realmente no éramos realmente el mismo equipo. Él estaba en el equipo de productos, si no me equivoco, entonces, Ujú. y yo estaba en el equipo de análisis de datos. Pero bueno, eran equipos que eran relativamente parecidos. Yo como me enganchaba a todos los afterwork, pues allí que me apadrinaron. Y vi ahí el tío con el bigote y digo, este tío lo tengo que conocer yo. Y, y así nos conocimos. Y después de un periplo en Irlanda, que me pegué 5 años, como estaba comentando antes en la previa, pues decidí lanzarme al tema del nomadismo digital. Fue más una idea de mi mujer que mía, realmente. Yo estaba muy a gusto en Irlanda, estaba muy acomodado, pero mi mujer es un terremoto, una aventurera nata, y desde hacía mucho tiempo pues llevaba como pinchando con la idea. Y por cosas de la vida, justo ella acaba de quedar a una empresa y, y estaba ya dejando su trabajo corporativo en Irlanda. Y al final en Irlanda te merece la pena quedarte si tienes un trabajo corporativo. Ella trabajaba en Google, y son todas estas grandes tecnológicas que hay en Irlanda, pero sí, o sea, emprender en Irlanda no tiene sentido porque es un país muy caro y quedarte en una empresa normal y corriente tampoco tiene mucho sentido. Así que fue por eso realmente por lo que hemos terminado los dos dando vueltas por el mundo y en octubre del año pasado nos lanzamos a la aventura y de nuevo coincidí con Adrián en Bali y de ahí si quieres pues contamos un poco aventuras. Yo me apunto a todas. Muy bien, Pablo, pues muchas gracias por la introducción. O sea, vemos que tienes bastante recorrido y demás. Podremos ir tocando distintos palos, ¿no? Porque hemos hablado de tecnológicas y lanzarse a la aventura, de cómo también es, ¿no? Irse no solo, sino con una pareja. Mm, Pero cuéntanos un poco, habiéndolo vivido tú, ¿cómo definirías el nomadismo digital? ¿De qué se trata? mm. O sea, se trata al final de tener un trabajo 100% remoto y con 100% remoto no es, o sea, 100% remoto que puedas trabajar desde cualquier país del mundo, pues encontrar o tener tu propio proyecto, tu propia empresa y nadie te controla, o tener que hay empresas que te dejan trabajar desde cualquier sitio del mundo. Entonces, una vez tienes esta condición, la segunda condición es que tú tengas la inquietud y el espíritu aventurero de decir, pues voy a ponerme a viajar por el mundo. Porque no es lo mismo irte a hacer un viaje de 15 días o de 3 semanas que estar continuamente viajando y trabajando. Porque además estás trabajando, no es o sea, por ejemplo, cuando coincidí con Adrián en Bali, yo en ese momento estaba entre un trabajo y otro, entonces estábamos los dos, digamos, libres, y estábamos explorando la isla con la motito, mucha aventura, pero después mi día a día realmente de lunes a viernes es como un trabajo cualquiera. Y no es sencillo ser productivo en tu trabajo a la vez que vas viajando constantemente. Entonces, digamos, el nomadismo digital consiste en eso, en tener un trabajo 100% remoto y las ganas de aventura. Qué bueno. Tú actualmente estás residiendo en Bali, ¿no? Como nos has contado. Actualmente, o sea, yo muchas veces digo que vivo en Bali porque en general es muy complicado, es muy complicado explicar lo que hago. O sea, yo fiscalmente resido en España, yo estoy contratado por una empresa que se llama Remote, que es una empresa que funciona 100% en remoto y tú eliges dónde quieres estar contratado. Yo en mi caso quería estar contratado en España y pagar mis impuestos en España. Mm, pero yo cuando hablé con ellos en el proceso de selección le dije, yo quiero ser residente fiscal en España, pero que sepáis que yo volveré a España en Navidades o cuando quiera volver, como ahora para la Feria de Jerez, pero que yo voy a estar viajando por el mundo. No quiero residir en ningún sitio concreto. Y ellos me dijeron que sin problema, que tú mientras pagues tus impuestos, ser residente fiscal en algún sitio, para ellos bien.
Ujú. En- Entonces, pues en octubre del año pasado me lanza la aventura y, pues, fui con mi esposa al sudeste asiático. Desembarcamos primero en Bali porque ya teníamos unos amigos previamente que ya eran nómadas digitales y que tenían a Bali de base, que es como lo llaman ellos. O sea, que esa gente no reside en ningún sitio, pero dice, bueno, el sitio al que suelo volver es Bali, ¿no? Y lo llaman la base. Y entonces tuvimos de Bali como base desde octubre hasta abril de este año. Y hemos estado principalmente pues, viajando por el sudeste asiático. Hemos estado pues, mucho tiempo en Malasia, hemos estado en Camboya, hemos estado en Singapur, en Maldivas, que eso lo único malo de Maldivas fue que tuve que trabajar. El único país donde de verdad me costó trabajar. Y, y un poco, pues esa ha sido la aventura de momento. Y ahora hemos vuelto a España, volvimos para la feria de abril, porque yo soy un feriante nato. Teníamos además unas cosas que hacer en España de trabajo y ahora, si todo va bien, en julio vamos para Sudamérica y vamos a hacer el resto del año en Sudamérica. Ujú. O sea que ser nómada digital requiere estar moviéndose, ¿no? Si estás mucho tiempo en un sitio, aunque sea un país así más afrodisíaco, digamos, ¿no? Un Indonesia o Maldivas, como dices, si tú Mm. resides ahí totalmente, digamos, bueno, es ser un inmigrante, ¿no? O sea, como requisito para ser nómada digital te tienes que estar moviendo. Sí, o sea, por ejemplo, si yo hubiera ido a Bali y de repente nos encanta y nos quedamos en Bali a vivir, pues más que un nómada digital, lo que seríamos es pues un residente en Bali, ¿no? Un Ujú. expat, que es como la palabra bonita para inmigrante, ¿no? Como inmigrante con dinero. Pues creo que serías un expat en Bali, digamos. Y es como tú tienes tu residencia, aunque a lo mejor pues te vas los fines de semana donde sea. Pero tú has Pero creo que conocido a el mucha tema es no... gente que sí Sí, perdón. que tiene su residencia fija en Bali. Es que, por ejemplo, yo los casos que he visto en internet o que he escuchado, normalmente gente más que cambia su residencia fiscal, incluso también por el tema muchas veces de impuestos, ¿no? No tiene que ser Bali, a lo mejor puede ser en Chipre, a lo mejor puede ser en Andorra, a lo mejor puede ser en Dubái, ¿no? Y al final esa es su base, Sí. pero sí que se quedan allí la mayoría del tiempo, ¿no? Sí, ahí hay un poco de todo, hay un poco de todo. Yo el caso que conozco un poco de los youtubers que se van a Andorra, ellos realmente, o sea, cambian su residencia de España a Andorra, ¿no? En general por temas fiscales. A Bali hay mucha gente que se va por temas fiscales, pero mm, o sea, muchos lo que tienen es una empresa, que la empresa, pues es una LLC en Estados Unidos o en Hong Kong, que es una vía legal para no pagar impuestos, digamos, y ellos pues después van residiendo, y para que eso sea legal, tú no puedes residir más de 6 meses en ningún país. Entonces, pues esas personas pues van pivotando de país en país, pues a lo mejor echan 4 meses en Bali, 4 meses en España y yo qué sé, 2 meses en Sudáfrica y otros 2 meses en Chile digamos, que hay maneras de no pagar ningún impuesto legalmente y es ser turista permanente, como se llama la figura legal. Entonces tú te creas una empresa en ciertos países del mundo y si no pasas más de 6 meses en ningún país, no tienes la obligación legal de pagar impuestos. Eso lo hace mucha gente. Yo no conozco mucha gente que tenga su empresa en Indonesia. En Indonesia hay muchos nómadas digitales que consiguen una visa de inversor, es la visa que ellos tienen. ¿Vale? Entonces, estas personas en general o tienen un trabajo de alguna empresa europea o estadounidense que los contrata 100% en remoto y ellos pagan sus impuestos en algún país o no pagan y en Bali pueden residir porque tienen una visa de inversor. Y son sobre todo pues, inversión inmobiliaria. Y este sería yo creo que el caso que yo conozco más de personas que viven en Bali. Mm, Pero en general en Bali además la visa es un país que no está muy preparado. Tiene muchos nómadas digitales, pero es un país que no tiene una legislación preparada para acogerlos. Entonces conocen mucha gente que está con visa de turista, que es una visa turista de 2 meses y mucha gente habla del visa run. Pues están 2 meses en Bali y cuando les viene a expirar la visa, pues con un fin de semana se va a Singapur y vuelve y ya tiene pues otros 2 meses de turista. Ujú. ¿Y eso no está regulado a nivel Indonesia? Yo escuché que estaban como en proceso de desarrollar una visa específica para los nómadas digitales, ¿no? Como tú dices, por la cantidad de gente que les está llegando. De momento no hay ningún Sí, movimiento por ahí. O sea, yo no lo conozco, o sea, siempre como hay un rum rum. Pero es que el tema del nomadismo digital mm, es creo que un movimiento, un estilo de vida al que la legislación en ningún país está acostumbrada, porque la legislación está acostumbrada a que tú seas un residente físico en una ciudad concreta, en un sitio concreto. Y eso es lo normal. Incluso si te mueves de un sitio a otro, de una ciudad a otra,
ya empieza, digamos, Matrix empieza a funcionar mal. Porque yo recuerdo, yo soy sevillano, pero viví durante mi etapa universitaria, viví un año en Barcelona y después mi primer trabajo fue en Barcelona, perdón, un año en Madrid y después mi primer trabajo fue en Barcelona. Y yo recuerdo que si haces eso en España, te deja de funcionar, por ejemplo, para votar, se vuelve un coñazo. Eh, y después yo recuerdo que la tarjeta sanitaria, yo tengo unas pastillas en la farmacia y cuando llegué a Madrid no me funcionaban y cuando llegué a Barcelona tampoco. Aunque tú tengas unas pastillas recetadas, porque tengas una enfermedad que tienes que tomar pastillas siempre. Digamos, porque sepas que tú que el sistema de salud en España, si te mueves de una comunidad a otra, no funciona, o al menos no funcionaba en mi época, cuando yo me moví. Entonces, digamos que yo creo que en general los sistemas, incluso los países ricos, no están pensados para que una persona esté moviéndose continuamente. Entonces, ni el sistema legal de residencia ni el sistema impositivo. Por eso hay mucha gente que puede no pagar impuestos legalmente. Mm, y Bali, pues como todos estos países, pues no ha conseguido capitalizar en todos los temas de nómadas digitales. Porque yo creo que ellos están intentando capitalizar en todos estos europeos y estadounidenses que van allí en temas de inversión inmobiliaria. Pero yo creo que en el momento que ellos saquen una visa de trabajo, yo tampoco creo que tendría mucho éxito porque la gente no vive en Indonesia porque le gusta el sistema impositivo de Indonesia, que es tan malo como el de España. Ujú. Están allí porque es un sitio paradisíaco y ellos pueden tener su salario europeo o estadounidense viviendo en un país muy barato. Yo sí creía que Y ellos tenía pagarán. ventajas fiscales, ¿no? ¿No tiene ni alguna forma a través de quizá una Em, sociedad o a través de, no sé, o yo, temporalmente? sí, bueno, pues yo no soy un experto en esto, también te digo. Pero por los casos que yo conozco, sé que lo que está relativamente bien es la inversión inmobiliaria, mm, pero no es que tenga una gran ventaja fiscal, lo que pasa es que es alegal, digamos. Allí van muchos nómadas digitales, construyen villas em, y esas villas pues después las alquilan. Entonces yo sé que tú en Indonesia si compras, tú no es como en España, que tú compras una casa y es ya para ti, para tus hijos, para tus nietos. Tú allí compras, realmente allí lo que te da el Estado es un alquiler de 25 años por la tierra. Entonces tú alquilas por 25 años una tierra donde construyes un bien, a ese bien le sacas un dinero, por ese dinero no pagas nada y ya está. Y simplemente el Estado pues se lleva la inversión inicial de lo que tú pagues por la tierra, que es un dinero, y más cuando conviertes euros a la moneda local. Claro, pues la moneda de allí, Em, no sé si más o menos al cambio a un euro eran 30.000 de la moneda de allí, ¿no? Una cosa así. O sea que además puedes ser sí, millonario con muy poco. Con 20 sí, euros. efectivamente. O Vale, sea, yo creo que es el primer vamos, país donde he sido millonario, de verdad. Pero claro, millonario en rupia de Indonesia, claro. no en euros. Bueno, cuenta, cuenta. Vale, muy bien, Pablo. Pues vamos a dejar un poco la parte de inmobiliaria, fiscalidad y cosas Mm. así. Vamos a ir a un poco a un terreno más leve. Te queríamos preguntar cuáles serían las ventajas y desventajas de ser nómada digital. Y aquí también estaríamos buscando a lo mejor en la parte de ventajas cuáles son los sitios más paradisíacos en los que has trabajado y en la parte de desventajas cómo gestionas un poco el estar en las Maldivas con una mantarraya y 3 tiburones y tú estar en una reunión con recursos humanos, ¿no? Sí, sí. Pues mira, de aquí os voy a contar una experiencia. Yo llevo en esta aventura desde octubre, o sea que no llevo ni un año, así que tampoco es que esté sentando cátedra sobre el tema. Mi experiencia es que yo no he tenido la sensación de libertad como la que he tenido ahora en mi vida. Y yo en general, o sea, he tenido una vida feliz. O sea, tengo una esposa maravillosa, he tenido una familia muy bonita, he tenido una adolescencia y todo en Sevilla muy, muy chulo. Cuando he emigrado con ganas. Y también cuando fui a Barcelona me fui con ganas de salir de Sevilla. Y cuando vivía en Dublín, que Adrián me conoció, yo vivía, o sea, como un rey. Además estaba, o sea, yo recuerdo cuando yo volví a mi pueblo, Alcalá de Guadaira, decía que yo trabajaba en TikTok, la gente no se lo creía. Yo recuerdo que mi hermana pequeña iba por el instituto diciendo, oye, que sepáis que mi hermano trabaja en TikTok, y la gente, evidentemente, que no se lo cree. O sea, yo he tenido una vida muy afortunada. Y a pesar de eso, cuando he dado el salto al tema del nomadismo digital, ha sido como, o sea, un salto, o sea, como una apertura de mente, que yo digo, es que no puede ser que este tipo de vida exista me esté pasando a mí. Y hay muchas veces que digo, bueno, esto algún día se terminará y tendré que volver a algún sitio y cobraré menos o algo malo me tiene que pasar porque no es normal. Entonces, es una vida espectacular. O sea, el nivel mm, de libertad, porque normalmente los trabajos de nómada digital, que ahora podemos hablar cómo se consiguen este tipo de trabajos, son trabajos muy bien remunerados
que hay mucha gente que piensa que no, que digamos que está sacrificando un poco tu carrera laboral por la libertad. Pero en general no es así. Son trabajos que en general son complicados de... Hay, digamos, mucha demanda de perfiles concretos que no se encuentran, entonces se abren estos trabajos en nómada digital y están muy bien pagados, o sea, estaría muy bien pagado si yo me hubiera quedado incluso en Europa. Entonces, claro, si con este salario te vas a Indonesia, pues vives como un rey. Entonces, todas las partes de ventaja para mi gusto es, si eres una persona aventurera y te gusta viajar y te gusta conocer países y culturas, tienes tanto la libertad de poder ir, tanto la libertad presupuestaria, digamos, para hacer todo esto mientras también ahorras y, o sea, digamos que no estás tirando la casa por la ventana. Y después es espectacular también en el momento que tú empiezas a conocer personas que hacen lo mismo que tú. Porque cuando yo vivía en Irlanda y trabajaba en corporate, pues conoces gente que hace corporate, ¿no? Entonces, pues son personas que están un poco en tu mismo esquema de vida. En el esquema de, bueno, pues tengo una posición, estoy peleando por el bonus, estoy peleando por el promotion, ¿no? Y es un poco, pues, ese es un poco el estilo de vida. Y, y pues cuando pasa el estilo nómada digital y conocer nómadas digitales, pues la gente son gente que en general que emprende, que está creando empresas, son gente que también está en diferentes tipos de inversiones, gente muy aventurera, o sea, con muchas ganas de disfrutar, de viajar, de pasárselo bien, de conocer gente. Digamos, toda la parte buena es esa para mí. Y después también tiene partes malas, como todo. A mí, o sea, yo, por ejemplo, yo soy una persona muy familiar, entonces a mí Bali o cuando hemos estado en el sudeste asiático, tanto como cuando vamos a Sudamérica, pues se me queda lejos. Entonces, pues yo la feria, como es siempre el evento que no perdono, siempre que he estado viviendo fuera de Sevilla, siempre vuelvo para la Feria de Abril. Es un evento que a mí me encanta y pues vengo aquí, que estoy con mi familia, o sea, pues me encanta también mi tierra, soy muy sevillanito. Mm, y entonces cuando digamos que no estás a un vuelo a 2 horas, que si tienes un fin de morriña, pues te vuelves. O si hay un Betis-Sevilla y tienes dinero para la entrada, vuelves y lo ves. O sea, estás lejos. Y si pasa algo también un poco complicado familiar, pues no estás ahí, ¿sabes? Entonces, es un poco también tienes que tener ese balance. O sea, tienes que tener, mm, aunque sea una persona familiar, tienes que tener también un poco de ganas de decir priorizar la aventura unos años sobre, digamos, la vida familiar. Y después, cuanto hablo de familia, pero también hablo de amigos, ¿no? Mm, esa sería un inconveniente. Y otro es que no es tan sencillo trabajar y ser productivo mientras estás viajando constantemente. Yo recuerdo que o sea, cuando me mudé a Bali con mi esposa, pues nos volvimos locos y era, o sea, estamos 4 o 5 días en un sitio y ahora nos íbamos a otra bahía paradisíaca 4 o 5 días y después nos íbamos a la montaña y o sea, te das cuenta que así no eres productivo porque yo al final tengo un trabajo que no depende, en el que yo no tengo horario, o sea, que el trabajo depende de que yo tengo unos objetivos y unos proyectos que tengo que sacar adelante y tienen que estar en tiempo. Entonces, o sea, mi empresa no me pide ni que eche unas horas al día, ni que tenga ni siquiera un horario. Mm, y tiene una de estas empresas que tiene la política de vacaciones infinitas. Eh, Siempre y cuando tus proyectos los saques adelante. Entonces, tú al final tú tienes que tener, o sea, tus horas de productividad de cerebro tienen que estar produciendo. Entonces, no es sencillo estar viajando constantemente. Nosotros al final empezamos a bajar el ritmo. Dijimos, primero viajamos como locos y después dijimos, bueno, tenemos que estar al menos una semana en cada sitio. Y ya después, ya ahora hacemos normalmente 3 semanas. Menos de 3 semanas nos da pereza porque realmente, aunque ahora soy cliente VIP en Booking y en Airbnb, me hacen todo tipo, o sea, que realmente estás constantemente alquilando, o sea, que diciendo es que tengo que alquilar siguiente y es que te da pereza y es que no... O sea, yo creo que algún día Booking se dará cuenta que hay un grupo de nómadas digitales a los que simplemente debería, un poco como TikTok, ¿no? Pues que te recomiende ya directamente el próximo sitio, ya sabiendo un poco en qué presupuesto te maneje, lo que te gusta, que te recomiende ya directamente la casa, que tenga una mesa para trabajar, digamos que tenga la acomodación digital normal. Entonces, esa parte se hace un poco pesada. Y, mm, y hay muchos problemas de primer mundo aparejados con el tema del nomadismo digital. Por ejemplo, si tú eres intolerante a la lactosa, pues claro, ahora te vas a ir a Camboya y quieres que te ponga un café latte con leche de soja o con leche de avena. Pues hay países donde sí y hay países donde no. Si tienes temas alimentarios, pues, que no es mi caso, pero si eres vegano o tal,
pues hay países que son más vegan friendly y hay países que pues, te vas a Vietnam o yo que sé, a Laos, pues a lo mejor allí la gente no, su problema es comer carne, no deja de comerla, ¿sabes? Entonces, eh, y si quieres, por ejemplo, te vas a estos países del tercer mundo, pues evidentemente la conducción es una locura. Sabes que en general van a intentar estas partes, que no hay ciertas comodidades, no hay. En general son países seguros, son países de aventura, de ir de mochilero. Pero que también esa vida a veces cansa, ¿no? Y te apetece llegar a un sitio donde el agua de grifo se pueda beber y donde no estés pendiente que si es comida muy fresca, a lo mejor te va a dar dolor de barriga o esas cosas. Qué bueno. ¿Y qué tal se Mm. lleva a nivel mental, a nivel de gestión quizá de estrés, un poco el estar alquilando por estancias tan cortas en lugar de tener un sitio? Porque la gente suele tener la tendencia de querer comprar su casa o si no compras tu casa, por lo menos vivir en un sitio de alquiler, pero a largo plazo, ¿no? Como tu sitio donde vuelves siempre. Ya no solo a nivel de país o Sí, de ciudad, sino a nivel de tu piso, ¿no? De tu pequeño espacio en el mundo. ¿Cómo se lleva en este caso el sí, estar alquilando, pues por ejemplo, has dicho tú en periodo de una semana? Y cargar sí, todas tus cosas, todas tus maletas, todas tus pertenencias, ¿no? Cada vez que acumulamos más y más. ¿Cómo se lleva eso? sí. Pues mira, yo en mi caso soy una persona muy desapegada. O sea, yo nunca, o sea, yo he tenido cosas evidentemente, pero llevo muchos años viviendo de alquiler, además moviéndome de una ciudad a otra, entonces a mí el tema este nunca me ha supuesto mucho. Nosotros además, una cosa de las que más nos gustó de Irlanda, llevamos 2 años en el mismo piso, que fue darnos cuenta de las cosas que habíamos comprado que no necesitábamos y era pues todo a regalarla por Wallapop. O sea, ya es que llegó un momento que es que, si aunque quisiéramos venderla, no teníamos como el tiempo ni la energía mental para venderlo. Y era como regalar todas las cosas y darle una segunda vida. Y mi esposa y yo vivimos con una maleta, que es una maleta de estas de mochilero, y al final, pues un cuarto de la maleta es el ordenador y el cargador y todas las cosas que necesitamos realmente para trabajar en remoto. Y el resto, pues, hombre, vivimos en países que son siempre verano, entonces Ujú. tienes menos ropa y, y es una vida pues muy desapegada a lo material, eso sí, es una vida con muchos atardeceres, muchos cocos, mucho deporte, mucho hiking, mucha surf, submarinismo, o sea, mucha aventura, eh, pero a lo mejor estás repitiendo la camiseta y estás harto de la camiseta, que digo que yo que tengo que 5 camisetas, a ver, ya son países donde no es tan sencillo comprar sea, porque en Europa o en Estados Unidos tienes un mall, digamos, y con todas las marcas que quieres en todos sitios. O sea, en Bali hay un Zara y tienes que coger la moto y pegarte 1 hora para llegar al Zara. Y ahora, pues encima, no sé por qué allí la moda, pues se creen que es un país que vive en invierno, bueno, es un país caluroso. Entonces vas a muchas tiendas y lo que tienes es la temporada de invierno. Dices tú, yo, ¿para qué quiero esto? Quiero una camiseta y unos shorts y unas chanclas. Entonces, pero bueno, a mí eso no me ha generado problema tampoco. Hace poco subimos un episodio hablando del minimalismo y de cómo Mm. desapegarse de las cosas. Y bueno, a mí me está resonando mucho de todo Sí. aquello que hablamos, ¿no? Sobre todo lo que has comentado de nos mudamos y empezamos a sacar cosas de los armarios y esto no sé ni para qué lo uso ni nada. O sea que es Sí, sí, interesante porque son detalles que no se piensan, ¿no? Nómada digital suena muy bien el ir moviéndose, pero tienes que cargar con todo eso, ¿no? sí. ¿Te has Y yo, encontrado... mira, Perdona, la perdona. única pega antes de saltar, la única pega que yo le encuentro al tema este, que yo aunque sea muy desapegado, sigo siendo un sevillano y yo nunca había vivido sin camisas. Mm. Entonces, eh, o sea, yo me fui a Bali con solamente una camisa. Y mi único problema con el tema de ser nómada digital es que el día que me tengo que vestir bien, no me puedo vestir de punta en blanco con mis náuticos, con mis mocasines, con mis chinitos, con mi camisa fetén, planchada, porque claro, allí también tiene el problema de la plancha y todo. Ese es el único problema del nomadismo digital, que no está hecho para señoritos todavía. Muy bien. Lo que te quería comentar era si te habías encontrado mucho shock cultural, ¿no? Como decías, es un país en el que es verano, no es tercermundista, pero está como en desarrollo, es una raza totalmente distinta y nosotros somos europeos blancos, ¿no? En este caso, ¿no? Mm. Entonces, ¿te has encontrado tú mucho shock cultural? ¿Ha habido en algún momento que haya sido hasta incómodo? ¿Te tratan solo como turista? Cosas de ese tipo. Sí, depende mucho de los países. Bali, evidentemente, es como una isla para nómadas digitales, está muy occidentalizada realmente. Bali, además, es una isla que es budista, o sea que la tradición allí
O sea, es de los pocos sitios donde tú sabes que no te van a timar aunque podrían, porque es que pues, ellos, no sé, creen en el karma, creen en las cosas, entonces son gente, todas más estado allí, Adrián, son gente pues muy chill y mm, allí no he tenido choque cultural porque además están muy occidentalizados. Y en general el sudeste asiático, a mí me parece que son países, o sea, es una zona mucho del mundo porque son países baratos y seguros, Ujú. donde en general o sea, te pueden intentar timar, pero no es como si vas a Oriente Medio, ¿no? Que yo ahora recientemente hemos vuelto a España desde Egipto y es un país donde sí es un sitio donde tú tienes que estar más pendiente, o sea, tú no te puedes ir a una cafetería y dejar ahí el Mac mientras te vas al servicio, ¿sabes? Es un país donde sí de verdad sientes que te están timando cada dos por tres, aunque evidentemente pues si eres un turista y tienes pinta de tener dinero, pues hay, o sea, hay países que tienen necesidad y se aprovechan y países que tienen necesidad y no. Eso también es verdad. Eh, y bueno, en general tú pagas el precio turista allá donde vayas. Eso es así. Pero bueno, yo lo pago alegremente, especialmente en el sudeste asiático, que son países baratos. Mm, Yo nunca había dejado mucha propina, tampoco había tenido mucho dinero para dejar propina antes, pero allí en general, en el sudeste asiático, sí dejo cuando veo que es algo que me está dando un servicio por el que yo pagaría X y estoy pagando X menos 5 pues dejo mi propina alegremente, en general. Ujú. ¿Y cómo se lleva todo ese tema? Tú nos has comentado que estás residiendo fiscalmente en España, entonces no sé si estás tan al tanto de esto, ¿no? Pero en muchos casos el tema de nómada digital, a la hora de mover tus cuentas bancarias, a la hora de mover incluso inversiones, todo este tipo de cosas, no sé si sabes más o menos cómo se regula o si te has encontrado mucho problema. Sí, yo no, o sea, yo resido en España fiscalmente pues porque quiero. O sea, yo tengo muchos amigos también españoles en Bali que evidentemente pues no pagan un duro en España o y están en Chipre o no pagan nada. Y yo siempre le digo que pagar impuestos en España es cosa de señorito, o sea, porque puedo y quiero realmente. Porque yo entiendo que, y es verdad que no es el mejor país fiscalmente, no es el mejor país ni en la mitad. Pero o sea, yo soy un patriota, yo he vivido mucho de muchas cosas en España y creo que hay que poner mi parte de la tarta y la pago agradablemente. Y ahora también, bueno, agradablemente a 50-50. Ahora yo, por ejemplo, estoy montando una empresa y sé que no la voy a montar en España, o sea, todavía no soy tan rico. Pero si la empresa me va bien, pues eso, como cuando tú convidas a tus amigos, ¿no? Pues yo cuando la empresa vaya bien, pues la mudaré a España y convidaré a mis impuestos, que yo pienso que al final yo soy parte de la sociedad española, aunque lleve muchos años sin vivir allí, y no está mal colaborar. Me gustaría colaborar, o sea, me gustaría que fuera un poco más equilibrado lo que me piden de colaborar, pero bueno, entiendo que es mejor colaborar algo que yo creo que es un poco injusto a no colaborar nada. Esa O es mi sea, visión. no te Y planteas también, esa pues, posibilidad, ¿no? De cambiarte o intentar buscar otro o sea, yo destino. ahora, como digo, estoy montando mi propio proyecto, una empresa de consultoría de análisis de datos, y he conseguido mi primer cliente y esa parte no la voy a facturar en España, la voy a facturar en el extranjero. Eh, ¿Y por qué? Mm, pues bueno, o sea, si la empresa me empieza a ir bien y puedo empezar a vivir de la empresa, porque yo ahora mismo trabajo, digamos, como empleado indefinido, como si fueras un full time, digamos. Eh, y yo eso, que es mi ingreso estable, digamos, pues eso lo cotizo en España y convido yo a la fiesta. Pero, por ejemplo, tengo un proyecto en TikTok, que es un proyecto que están haciendo, con el que facturo algo, pero no mucho. Ahora tengo esta pequeña empresita de consultoría que está empezando, con el que facturo algo, pero no mucho. Pues eso no me apetece facturarlo en España y como realmente no vivo 6 meses en España, no tengo la obligación fiscal de pagarlo. Yo pago mis impuestos en España y mi trabajo full time, pues porque puedo realmente, porque puedo y quiero. Pues muy bien, Pablo, cuéntanos entonces cómo podría una persona, digamos que ahora está residiendo en España o Reino Unido, encontrar un trabajo de este tipo, remoto, que te permita esa flexibilidad y, bueno, cuáles serían los pasos según tu experiencia. Genial, pues esto es una parte además que, como os comentaba antes del podcast, quería compartir, porque es una cosa que a mí me ha cambiado un poco, bueno, me ha cambiado radicalmente la vida. Eh, y yo, antes de ser nómada digital, en mi cabeza era más complicado, ¿vale? Entonces, lo primero que también quiero decir, aunque yo sea ingeniero y una buena parte de los nómadas digitales sean trabajos técnicos, gente que trabaja en temas técnicos, he conocido en Bali abogados, que son nómadas digitales, he conocido hasta una chica modista que antes trabajaba en París para marcas de moda, no conozco,
O sea que digamos que el tema de la vida nómada o de este estilo de vida y este tipo de trabajo cada vez se está extendiendo a muchos más sectores. Por supuesto, si trabajas en marketing, en venta, en productos, muchísimos, muchísimos trabajos. Entonces, yo en mi caso vivía en Irlanda, había tenido siempre trabajos corporate insights. Yo en mi último rol en TikTok, es verdad que la mayor parte de mi equipo estaba en China y en Singapur, entonces yo era el único que estaba digamos, en la oficina de Dublín, entonces yo trabajaba en remoto, digamos, o sea que siempre la mayor parte de mis stakeholders trabajaban en remoto en otra zona horaria. Y entonces para mí ese shock no fue tan complejo. ¿Y cómo conseguir un trabajo de estos? Pues yo lo primero que me di cuenta, yo al principio buscaba como trabajos 100% remotos en LinkedIn, que lo puedes buscar, pero te das cuenta que al final son 100% remotos para quedarte en un país concreto o en una ciudad concreta. Y em, empecé a seguir nómadas digitales por redes, por TikTok, y pues de estas veces que comparten tips. Y una chica, se llama Adri.zip, tenía un TikTok sobre esto y hablaba sobre dónde conseguir trabajo para nómadas 100%, nómadas digitales. Y como lanzaba varias plataformas para esto. Yo recuerdo, con las que más utilicé fue ota.com, otta.com, y es una especie de, ¿cómo se llama esto? Como la aplicación esta de los leads que hace izquierda-derecha y te va ofreciendo, tú haces un perfil, ¿vale? Y dices qué tipo de trabajo quieres trabajar y te va ofreciendo todos los días 5 o 10 oportunidades de esas y tú pues te gustan o no te gustan. Y esta plataforma concreta solamente trabaja con trabajo 100% nómada digital. O sea, que tú no tienes que meterte a LinkedIn o a Indeed.com y hacer como un filtro, sino que solamente trabaja con empresas o sea, que cuando tú empieces, que a mí otra cosa que me había pasado es que empezaba proceso de selección y en la primera entrevista ya le decía, oye, que sepáis que yo quiero pagar impuestos donde sea, pero que yo no voy a vivir en el país, que yo voy a estar viajando. Entonces, pues para muchos me decían que no, que yo podía estar contratado en España y viajar por España si quería, o contratado en Irlanda y viajar por Irlanda, pero que lo que no podía hacer era estar una semana en Bali, una semana en Filipinas y después un mes en Perú. Entonces, para esto hay que meterse en páginas específicas y eso simplemente con una búsqueda en Google de 100% Digital Nomad Job Search, hay muchas. Otra de las que yo utilicé se llama dynamite.com y Remotive. Eh, pero bueno, que si te pones con un par de búsquedas en Google, puedes dar con buscadores de oportunidades concretos para trabajos 100% nómadas digitales. ¿Vale? Y, y dentro de esos buscadores, pues puedes seleccionar, hay dos tipos de trabajo. Nómada digital en un país, es decir, pues la típica persona, por ejemplo, que quiere vivir en Málaga, pero no quiere ir nunca a la oficina, y pues tú trabajas nómada digital así, y digamos que no tienes oficina, y tú puedes ser nómada digital dentro de España. Y después está el otro tipo de empresas que son Work from Anywhere, que son las que te permiten trabajar desde cualquier parte del mundo o viajar full time, ¿vale? Entonces yo, para las personas que quieran dar este salto, lo primero que les recomiendo es que se metan a una de estos tipos de páginas web que son específicas para digital nomad y busquen ahí qué tipo de trabajo podrían hacer. Que en general hay mucho. Yo creo que la gente se va a sorprender de la cantidad de posiciones que hay, mm, porque ahí empiezan a haber muchas empresas que son remote first, o sea, empresas que directamente no tienen oficina, que es como la mía. Pues son empresas que creen que el nomadismo digital, digamos, que no es un tren que solamente sea mejor para el lifestyle de la persona que lo tenga, sino que además es mejor para la productividad de la empresa. Y ellos contratan 100% en remoto. Yo además no tengo ningún tipo, cuando antes me has dicho cómo está en Maldivas teniendo una reunión, no tengo ninguna reunión a la semana, solamente tengo la one-to-one con mi manager y son empresas que desarrollan em, como marcos de trabajo remoto. Entonces, el concepto de la reunión presencial no existe porque las maneras de trabajar son otras. Y yo lo que me he dado cuenta es que son empresas también muy productivas. Yo, de hecho, cuando trabajaba en TikTok, una buena parte de mi trabajo era asíncrono porque los equipos estaban en Asia. Entonces, cuando yo me levantaba y empezaba a trabajar, ellos ya estaban, digamos, cerrando su día. Y entonces una buena parte del trabajo ya era en asíncrono. Y hay pues empresas como Remote que funcionan 100% en asíncrono y son empresas que funcionan muy, muy bien. Entonces, pues para la gente que quiera buscar este tipo de trabajo, yo lo que haría es meterme en una de estas plataformas y buscar.
y hay de todo, hay de todo. Esa es la forma, si tú lo que quieres ser es un empleado full time, que es como yo soy, que es como si fuera una persona indefinida. Bueno, lo que soy ahora mismo actualmente es una persona indefinida en España. Eh, y hay otra manera, esto para mí son los trabajos chollos de Digital Nomad, ¿vale? Porque tienes toda la seguridad del indefinido, eh, con el salario corporate indefinido, que además, como os comento en mi experiencia, los trabajos de nómadas digitales son trabajos que están muy bien pagados, incluso para el estándar del país donde te contratan. Em, y después la otra parte es ser contractor, digamos, que es, en vez de, es como en España, no sé cómo sería, Como un pero subcontratado, como trabajar sin estar. ¿Cómo, perdón? como una subcontrata externa, ¿no? O sea, que una empresa, en vez de ¿Qué tener a subcon- gente en plantilla, los tiene como autónomos, ¿no? Sí, por un Digamos. periodo de tiempo, ¿no? Sí, es que subcontratan muchas veces lo que pasa es que tú estás contratado por una empresa que simplemente te pagan menos y tú trabajas para la empresa grande. Este no es el caso, es como si fueras autónomo, digamos. Sí, es como si fueras autónomo. Digamos que la empresa dice, pues te doy un proyecto que es un mes y medio de trabajo, ¿vale? Y te pago X y evidentemente te pagan mucho más que si fueras empleado indefinido, pero claro, te pagan, digamos, tú tienes que hacer tus impuestos, tienes que pelearte con el Estado, con Hacienda, y después lo que no tienes la seguridad es que después de un mes y medio de proyecto te vayan a renovar. Mm, O simplemente que el proyecto termine, termina. Y a lo mejor hasta dentro de 2 meses no te necesitamos. Entonces, digamos que cobras mucho más por tu trabajo, pero no tienes la seguridad de un salario a fin de mes. Te pones malo, pues no cobras, por ejemplo. Son todos los problemas que tienen los contratos. Pero es verdad que son trabajos que en general, yo en mi última etapa en Irlanda, estuve tentado también de moverme a trabajo de contrato, porque son trabajos o sea, se cobra mucho comparado con un trabajador normal y corriente. Lo que tienes, evidentemente, pues son otros riesgos, cobras más, pero pues, por ejemplo, si te pones malo o si te quieres ir de vacaciones, pues no son pagadas. Pero bueno, tiene. Entonces, esa es la parte que para mí también es más sencilla y está abierto a cualquier cosa, porque, por ejemplo, el chico este que conozco que es abogado, que para mí el tema del mundo legal es de los mundos así, digamos, más carcas a nivel de corporate, pues él trabaja como contractor o digamos que su despacho de abogado lo tiene contratado como contractor, pero él tiene trabajo siempre, digamos. Em, entonces, esa es otra manera. Si hay alguna persona, por ejemplo, que trabaja para una empresa y realmente quiere irse de nómada digital, pero quiere quedarse trabajando en esa empresa, yo lo que le propondría a mi empresa es, oye, mira, no me voy a quedar con vosotros porque yo quiero un cambio de vida, pero si vosotros estáis dispuestos a pagarme como contractor, pues podemos seguir nuestra relación laboral así. Y tú, en el momento que tú eres contractor, digamos, que tú te gestionas tus propios impuestos, pues tú eres su propio jefe y no te vas a obligar a estar en un país o en otro. ¿Y cómo se Después también hay empresas, sí, pero ¿Cómo se estructuraría el tema de salarios? Porque me parece muy curioso lo que dices, que aun contándole a la empresa que te vas a ir a países donde el coste es mucho más bajo, te siguen dando un salario más alto y te siguen dando esa oportunidad. ¿Cómo se puede encontrar un salario más alto cuando ellos saben, ¿no? Y probablemente hay muchas empresas mm, que intentarán quizás sacar ventaja de eso, decir, vale, tú vas a estar en Bali y el coste va a ser mucho menor de tu vida y por lo tanto puedo aprovechar para pagarte menos. sí. Pues porque hay diferentes estrategias empresariales, ¿sabes? Hay empresas que quieren contratar, que quieren pagar buenos salarios porque quieren contratar gente muy buena. Entonces lo que ellos hacen es tener un producto que sea muy caro, eh, que a esa empresa le permita pagar salarios muy buenos. Entonces no son empresas, digamos, no es como si tú tienes una industria, ¿no? Pues normalmente la obsesión es con cortar costes, cortar costes, cortar costes para ganar el margen, cuando a lo mejor lo que tienes que hacer es subirle el precio a tu producto y encontrar quien te lo quiera comprar, que ahí también es complicado, pero bueno. mm, que en este caso estas empresas no compiten por salario, que es otra cosa interesante de saber. O sea, yo, por ejemplo, me he ido a Bali con el mismo salario que tenía en TikTok en Irlanda. Allí en TikTok, bueno, en Irlanda yo pagaba con mi esposa un alquiler de un piso pequeñito que nos valía 2.000 euros más la factura. Evidentemente, en Bali con 2.000 euros te vives con el presidente de la República, ¿sabes? Entonces, digamos que son empresas que ellos saben que el coste del talento en Europa es X. Y entonces ellos quieren pagar eso. Aunque ellos saben que tú te vas a ir a países donde realmente tú vas a vivir incluso mucho mejor con ese salario.
a la empresa también le conviene, porque si yo me hubiera quedado en Irlanda, yo cada vez pondría más presión a mi empresa para ganar más, porque el coste de la vida en Irlanda, con lo que yo ganaba, vivía bien, pero podía vivir mucho mejor. Cuando ahora ya llega un momento mm, que el salario ahora mismo no es un gran driver para mí, porque ya llega un momento que digo, bueno, incluso si volviera a España, ya viviría bastante, bastante bien. Entonces a las empresas también les permite tanto una retención de talento como que saben que aunque paguen mucho, el incremento salarial no va a tener que ser tan alto, pues es otra estrategia empresarial. Hay empresas que recortan el salario, pero tienen mucha rotación, tienes que estar todo el rato dando el bono para que la gente se quede. Eh, si la gente no está pensando en quedarse, no está 100% tampoco en el trabajo. Está aplicando, está en fin, con la cabeza en otro sitio. Entonces eso funciona. Y después las empresas que trabajan 100% en remoto tienen otra gran ventaja, que es que tienen acceso al talento global. O sea, es que hay veces que si tú eres una empresa como TikTok en Dublín y quieres un perfil como yo, que era un perfil, querían un ingeniero que fuera data analyst, que tuviera la parte técnica, pero que además sea un tío extrovertido, que sepa hablar con el cliente, que sepa entender la necesidad de negocio y después implementar una solución técnica para eso. Pues que no son, hay perfiles que no son tan sencillos encontrarlos. Pero si tú eres una empresa que trabaja 100% en nómada digital o 100% en remoto, a lo mejor el tío ese vive en Jaén y pagándole con lo que le pagaría, o sea, y esa empresa le paga al tío de Jaén lo mismo que le paga a un tío en Irlanda, el tío de Jaén con ese salario da palmas con las orejas, se va a quedar 10 años en la empresa, feliz como una perdiz, o sea, también este tipo de oportunidades este tipo de empresas dan oportunidades a gente donde no existe. Yo, una de las cosas por las que salí de Sevilla en su día era también porque yo sabía que en Madrid y en Barcelona había muchas más oportunidades que en Sevilla. Yo iba a tener un coste, digamos, yo también cuando salí al mercado laboral pues tenía pues, mucha ambición, con muchas ganas de crecer y yo sabía que si yo buscaba un trabajo en Sevilla, pues el recorrido iba a ser diferente. Aparte que yo también tenía ganas de aventura y que mi señora es de Barcelona, que es otra de las grandes cosas por las que yo terminé allí. Y quiero terminar esta parte con que yo, por ejemplo, trabajo en el equipo de datos de esta empresa de remote y de mi equipo. Hay una chica que trabaja en Malasia, hay una chica que trabaja en Colombia, un chico y una chica de Brasil, un tío en Portugal, un alemán, pero que ni siquiera la mayor parte de mi equipo ni siquiera reside en Europa o Estados Unidos, sino en terceros países. ¿Crees que en este tipo de empresas, Entonces, Pablo, em, porque como dices, ¿no? Viniendo de un mundo corporate en el que hay campuses, ¿no? Digamos, pues está Silicon Valley, que mm, tienes muchas empresas, en Dublín también lo tienes, hay como mucha competencia entre esas empresas por el talento, porque ellos se van, encuentran mejores condiciones por allí, en otras empresas. En el tipo de empresas que trabajan remoto y con nómadas digitales, ¿hay mucho movimiento de talento entre estas empresas? Tipo, tú ahora decías que trabajabas en mm, remote, un nómada digital que se vaya a otra empresa por mejores condiciones. ¿Ves que pasa eso mm, mucho o no es tan prevalente como en las tecnológicas tradicionales? mm, no, es mucho menos. O sea, yo al menos mi experiencia en Dublín, que es con empresas tecnológicas, o sea, yo veía a la gente rotar mucho, tanto de posición como entre empresas, porque al final una estrategia realmente que tú tienes para subir de salario, pues si estás en TikTok, llama a la puerta de Facebook y que te contraten por más. Y entonces tú vas a tu jefe y le dices, oye, que sepa que por el mismo trabajo Facebook me ofrece X. Entonces, pues ya tu jefe te tiene que pelear con Finance para ver si te hacen la subida o si tú te cambias de empresa. Yo creo que el tema de nómada digital no tanto. Eso, bueno, yo en mi experiencia no ocurre. ¿No? Evidentemente debe ocurrir como en todos sitios. Y es que creo que al final la rotación de puestos de trabajo ocurre por dos cosas. O porque tú tienes una necesidad, digamos, monetaria, o sea, porque quieres cobrar más, o porque el rol donde tú estás, en la empresa donde tú estás, se ha quedado pequeño y tú no ves que haya posibilidad de avanzar, digamos, de crecer en tu empresa. Entonces, digamos que esta empresa de 100% nómada digital, la parte yo creo que del salario y del lifestyle, porque también es verdad que muchas veces no solo te mueves por salario, sino porque en tu empresa te tienen puteado, trabajas como un negro y quieres ir a otra que realmente cobrando lo mismo, puedes tener un estilo de vida un poco más equilibrado. Entonces, yo creo que la parte de salario y estilo de vida, las empresas de nómada digital, o sea, te lo dan con creces. Y,
Y bueno, que no llevo tanto tiempo en remoto, llevo en octubre, pero de momento sí veo que hay muchas posibilidades de crecer. También yo creo que, que claro, como todo te acomoda, ¿no? Ya ahora que, o sea, yo ahora también un poco mi problema en mi cabeza no es que quiero subir de Senior 1 a Senior 2, o sea, mi problema es que quiero estar bueno, en Atacama, en el desierto de Atacama, que quiero hacer el paso por los Andes en caballo entre Chile y Argentina. Entonces, es verdad que te acomodas un poco laboralmente, también dices, bueno, es que llega un punto que a lo mejor me sale más rentable disfrutar. Entonces, yo creo que las empresas 100% en remoto tienen una mejor retención de sus empleados. Eso sí lo creo. Y sobre tu proyecto, cuéntanos un poco, porque nos has dejado antes con la miel en los labios, ¿no? Diciendo que habías comenzado un pequeño proyecto, que estaba Sí, arrancando, bueno, pero que esperabas que en el pu- futuro fuera rentable. Cuéntanos un pues poco sí. cuál es esa nueva Pues, pasión, ese pues mira, nuevo... tengo dos, tengo dos. Tengo una empresa que se llama Datos.Pablo, con la que he empezado a hacer consultoría sobre análisis de datos, que es un sector eh, en el que realmente yo llevo trabajando desde que salí al mercado laboral. Yo siempre estuve primero haciendo consultoría técnica sobre proyectos de análisis de datos y pues en TikTok también estuve de Data Analyst, en Marshall McLennan y ahora aquí en Remote. Y cuando llegué a Bali, lo que me di cuenta es que había muchos emprendedores. O sea, yo siempre he sido más o menos aventurero o he creado cosas, pero nunca me he visto, digamos, emprendiendo. Y ahí veía a tanta gente que emprendía que yo digo, tío, yo tan tonto no soy, a lo mejor se me puede dar bien. ¿Y yo qué sé hacer o qué llevo mucho tiempo haciendo? Yo soy bueno llegando a una empresa que tiene necesidad de datos, o sea, que no tiene una estrategia de datos compleja, que puede ser que ellos tienen dos necesidades, o que creen que pueden crecer más y que para eso necesitan tener mejores datos y mejores insights, o simplemente que tienen un cacao de datos, o sea, que tienen muchos datos pero no los explotan, tienen un poco un descontrol. Entonces, pues, este es el área en el que yo me he especializado durante mi vida laboral y empecé a pensar, y bueno, pero ¿y si ofrezco mi servicio? Y bueno, empecé a tocar algunas puertas y algunas se han abierto. Y no, digamos, he cerrado, digamos, mi primer cliente, aunque estoy haciendo el proyecto, pero bueno, hay otras cosas en el pipeline. Entonces, o sea, una cosa que realmente empecé hace un mes y medio y realmente aún estoy pensando que cuando tenga que hacer la factura todavía no tengo la entidad legal para hacerlo. O sea que digamos que no sé, no, digamos que todavía no es una empresa 100%, pero si Dios quiere de aquí a un mes ya será una empresa con un número de identificación fiscal. Y, y con esta empresa lo que hago es proyectos de consultoría de análisis de datos. Si hay por ahí alguno de vuestra audiencia que esté interesado en estos servicios, pues que se ponga en contacto conmigo. Y después tengo un proyecto apasionado desde hace 2 años, que es, a mí me encanta la historia de España, me encantan los mapas, me encanta la geopolítica, o sea, todo el mundo, todo lo que pasó en el pasado o que tenga que ver con los mapas y la geografía actual, me encanta. Y cuando empecé a trabajar en TikTok, de hecho, cuando estaba en el proceso de selección para TikTok, dije, yo nunca he utilizado TikTok. De hecho, yo tenía la imagen en TikTok, que TikTok era pues para gente con la de mi hermana pequeña que hacía bailes, ¿no? Y bueno, me voy a descargar TikTok, a ver qué es esto, me lo descargué. Me di cuenta que el contenido me enganchaba más que el de Instagram y llegó un momento que digo, yo en realidad quiero crear. Y me puse a crear, contenido sobre geopolítica, que es un tema que a mí me interesa mucho, sobre el que leo mucho y sobre el que no había muchos divulgadores en España en ese momento. O sea, contenido en español. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo empecé a crear contenido y empezó la guerra de Ucrania. Y eso, aunque fue una desgracia para los ucranianos, a mi canal le vino de perlas, porque de repente la geopolítica se puso de moda en español y pues he hecho mucho contenido sobre geopolítica y ahora últimamente desde que empecé con el tema del nomadismo digital y viajo mucho, me interesa mucho por el tema de los mapas. O sea, ¿por qué cuando tú te metes en Google Maps, Europa está en la parte de arriba centrada? ¿No? O Ujú. sea, porque los mapas tienen esa orientación. Em, la distribución de los mapas, en fin, o sea, cómo los mapas se han hecho. O sea, cuando tú piensas, uno de los TikTok que me funcionó mucho en su día era cómo llegaron las Islas Británicas a los mapas. Y cuento la historia de un tío de Pitas de Masalia, un griego, que le dice a Alejandro Magno, yo creo que el cobre y no sé cuáles minerales para las espadas que necesitamos nos vienen a Masalia, que es Marsella,
nos vienen desde el norte, así que le dio un dinero, salta, vete al norte y descubre dónde están las minas. El tío se pone o sea, en eso te estoy hablando antes de Cristo, ¿no? Y coge su esto y se va para allí, para el norte, llega hasta la Britania, se coge un barco y le da la vuelta a Irlanda, a Inglaterra, que allí es donde estaban las minas de cobre y de estos minerales, e incluso se cree que llegó a Islandia, ¿no? Porque hablaba de una tierra donde no se ponía el sol y donde había osos polares y tal. Y, y a mí siempre me resulta muy curioso porque yo jugaba al Age of Empires cuando era adolescente y que es este juego, este videojuego donde tú empiezas con tu ciudad y ahora el mapa está en negro, ¿no? Y ahora tú enviabas con tu ejército a explorar hasta que encontrabas la nave enemiga. A mí eso siempre me ha fascinado mucho y digo, bueno, es que en algún momento de la historia tú no tenías un Google Maps. O sea, cuando Colón se montó en el barco, o sea, se montó en la parte negra, ¿no? Y dice, bueno, a ver a dónde llega, a dónde llega, a dónde llega, hasta que llega a un sitio, ¿no? Que hay tierra, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, hoy viernes voy a publicar un TikTok de un tío que se llama Juan de la Cosa, que me parece un tío brutal, que fue un cartógrafo marinero y explorador español que fue con Colón en su primer viaje a América. Después hizo varios viajes a América cartografiando desde el delta del Amazonas hasta la costa venezolana. El tío después los reyes católicos lo mandan de vuelta a España y lo mandan a Lisboa a robar los mapas portugueses que ellos acaban de circunvalar África. Y de repente pues había una nueva ruta comercial para llegar a las Indias. Y después, con ese conocimiento que él tenía de la cartografía de las Américas, más los mapas que le roba a los portugueses, monta el primer mapa mundi donde aparece América. Y después se embarca 1000 veces más a América y el tío muere junto a Francisco Pizarro en Cartagena de India, cuando Francisco Pizarro era todavía como un soldado regular y muere en una de las incursiones. O sea, hay gente que hay en la historia de España y yo te estoy hablando del 1500, 1600. Hay mucha gente que le da todavía miedo ir a Sudamérica. El tío se montó en varios barcos, no se murió de viruela o de malaria o lo que fuera, de milagro. Se fue para allá, cartografió. O sea, la pregunta es otra cosa que a mí me encanta del tema de los mapas es cómo se hacían mapas en su día que son, que son relativamente precisos en una época donde no existía el metro, por ejemplo, donde no existía mm, una medida estándar de longitud. Y tú medías una cosa y decías, pues un palmo es esto, pero si lo mide el rey un poquito más, si lo mide un inglés un poquito menos. O sea, hay cosas fascinantes de cómo la historia de la cartografía ha conseguido pintar el mundo. Y ahora, bueno, ya tenemos Google Maps y Google Earth y tenemos el metro, pero en aquella época no era tan sencillo. Bueno, y quién sabe si tú Así que esos son los dos directamente, proyectos que tengo. si tú directamente vas a descubrir algo, ¿no? Porque estás viajando igual que toda esta gente, un poco a la aventura. O sea que Sí, va sí, bastante ligado. sí, ese es mi sueño. Una de las cosas que cuando estaba preparando este año, los objetivos de este año, decía, mira, una cosa que me haría mucha ilusión es aprender sobre cartografía e intentar cartografiar una isla donde yo esté viviendo, que sea pequeñita y ver un poco, pues, si lo que me sale, digamos, se parece después a la figura final de Google Maps. Así que nada, el que esté interesado por esas cosas me llamo Serdonas en TikTok, en YouTube Shorts y en Instagram. Y si queréis saber más sobre Juan de la Cosa, pues ahí tenéis contenido sobre este tipo de curiosidades. Muy bien, dejaremos los enlaces por abajo en la descripción para que la gente pueda pinchar directamente en ellos y así más sencillo encontrarte. Muy bien. Pablo, para terminar, nosotros tenemos un juego en el canal en el que nos rifamos el hecho de que tú vuelvas al canal. No sé si me explico. El juego es el siguiente. Yo te voy a preguntar qué posibilidades hay. A ver si lo explico bien esta vez porque Venga, nunca me ha salido bien. Te pregunto, ¿qué posibilidades hay de que vuelvas al canal? ¿Vale? Y tú me tienes que dar una horquilla del 1 al número que quieras. Cuanto más alto el número, menos Vale, posibilidades. Cuanto más bajo, más posibilidades. Entonces, si me dices del 1 al 10, pues a la cuenta de 3, tú y yo tenemos que decir un número entre el 1 y el 10. Y si sale el mismo ¿habéis número, acertado? sí o sí, vuelves al canal. Tengo claro, que ahí volver. habría un diez Vale, por ciento de vale, vale. posibilidades. Si dices del 1 al 3, por ejemplo, pues hay un 33, ¿no? Entonces ahí obviamente hay más posibilidades. Vale, 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 Entonces vale. lo suyo sería un Perfecto. número bajito para que la posibilidad de que salga sea real. Entiendo, entiendo. Vale, pues mira, vamos a hacer dos. Si lo hacemos en Bali, si me pilláis físicamente, donde queráis. Y os digo ya que no va a ser Londres porque no viajo a sitios donde haya invierno. Ah. Pero si no me pilláis en Bali, vamos a hacer del 1 al 7. Vale, pues vamos a poner la cámara los dos juntos para que no haya
Chan, chan, chan. no haya trampas. Así que, venga, del 1 al 7, ¿quieres hacer tú Y la hacer cuenta tres de Venga, segundos. llamo regresión? la cuenta atrás. Vale. Venga. 1, 2 y 3. 4. ¿Qué has dicho? 2, ¿no? 2. Oh, unlucky. Ah, Bueno, igualmente te invitaremos. pues nada, Y si me, cuela me que... vais a tener que pillar físicamente, pero bueno, si me habéis dicho que vais a Tailandia, chances are. Ojo, sería bueno hacer un podcast en Tailandia, Estaría ¿sí muy o no? guapo, tío. Estaría muy guapo. La idea sería ir a Tailandia, Camboya y Vietnam. Y Vietnam. Vamos a hacer un tour bastante gordo. Así que si te pillamos por allí, oye, pues Puede podría. ser, puede ser. A lo mejor puede ser que cuando vayáis a estos países ya estéis vosotros de nómadas digitales Allí y os como tú quedéis. dices, con un coco en la mano y. Un coquito y cositas. Bueno, no sé Que que la te vida no pillemos está en la hecha para feria de sufrir. Sevilla. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por venir a nuestro podcast. Carlos, gracias por venir al mío. Gracias por venir tú al mío. Y a los chicos de Bueno, casa, muchas gracias por vernos. No olvidéis de darle a like, de suscribiros, 5 estrellitas en Spotify y no olvidéis de cuidaros. Ni de seguir a Pablo. A ser donas. pues sí. Muchas gracias por la invitación, chicos. Un Un abrazo. placer. Chao. Chao.